Creo que hay que pronunciar Martin Scorsese, pero creo que si decimos Martin Scorsese nos entenderán mejor, ¿no? Yo creo que sí. Yo que soy muy reacio a ver la violencia tan en primer plano en el cine, hay cosas violentas en uno de los nuestros, por ejemplo, e incluso en Casino, que a mí me molestan un poco. Y no sé si Scorsese es consciente de que eso puede irritar a algún determinado tipo de público, ¿no? Yo creo que lo peor ha sido la mala influencia que ha tenido el cine de Scorsese, o sea, las malas imitaciones de Scorsese que han hecho que esas dos películas son tan influyentes que el cine de gángsters ha estado marcado por ese registro, hasta que de repente alguien como Mateo Garrone hace Gomorra y es algo completamente distinto, ¿no? O sea, de repente una cosa le quita un barniz de épica que creo que la épica no es tanto culpa de Scorsese como de las malas interpretaciones de él. Es curioso ver cómo puede compaginar esas películas contemporáneas tan violentas, tan excitantes, con una película como más reposada, pero también tan inteligente como la de la inocencia, ¿no? Y además en la de la inocencia yo creo que ahí hay un estilo mucho menos nervioso y mucho más fascinado por los pequeños detalles, por los rituales, por cómo la gente ponía la cubertería, por todo. Manteles, sí, sí. Exactamente, hay una especie de mirada muy fetichista. Pero si... Lo típico, si fuéramos a una isla desierta y tuviéramos que llevarnos una única película de Scorsese, ¿qué película elegirías? Si una cinta sin fin, no sé, igual yo escogería Taxi Driver, pero igual es imprudente, porque igual me vuelvo loco como Travis, ¿no? Yo me quedaría con Taxi Driver o con uno de los nuestros. Sí, yo también con uno de los nuestros, querido. Vos no te pongas así, Que no me pongas así, gilipollas. Serás capullo. Vamos, lárgate de mi vista. También tiene otra vida, una doble vida como benefactor del cine, porque es responsable de restauraciones, exacto, reconstrucciones, sí, y eso yo creo que predica con el ejemplo. En el caso de las zapatillas rojas fue vital, evidentemente, su actitud. Scorsese definitivamente es un clásico del siglo XX y del siglo XXI. Lo único que le pediríamos quizás es que no fuera tan nervioso, ni cuando hace declaraciones ni cuando hace películas, porque a veces nos desborda un poco con la cantidad de cosas que quiere transmitirnos, ¿no? Sí, yo creo que hace poco le dieron un premio a Scorsese y el que se lo entregó, que era Robert De Niro, hizo una broma diciendo que había unas filmaciones en las que se veía a Scorsese haciendo el amor con unas bobinas de celuloide y tal. Yo creo que eso define un poco la esencia de Scorsese, ¿no? Es un hombre que ama el cine hasta el punto de haber creado cine que todos podemos amar y de constantemente intentar que se mantenga viva la memoria de la historia del medio, ¿no? Y por eso, digamos, yo no me veo capaz de hablar mal de él.